¿Por qué te interesa la violencia? Pues porque la violencia es algo cotidiano en el cine y la televisión y nos estamos acostumbrando demasiado a ella. ¿Y? ¿Me preocupa? ¿Por qué? Pues porque no me gusta la violencia. ¿La rechazas? Claro. ¿Siempre? Sí. Pero la violencia es también algo innato en todos nosotros. No podemos estar siempre censurando las películas. No, pero el realizador debe ser consciente de lo que hace. El realizador no debe hacer otra cosa que lo que el público le pide. Es el principio básico de cualquier espectáculo. ¿O es que también rechazas el espectáculo? Tesis, de 1996, nos cuenta la historia de Ángela, una estudiante de cine que se encuentra haciendo la investigación para su proyecto de tesis acerca de la violencia en lo audiovisual. En esta escena, comienza discutiendo con su director de tesis acerca de las razones para llevar a cabo esta investigación sobre la violencia. Ella afirma que lo hace porque le parece algo anormal, algo monstruoso y que le desagrada. Sin embargo, el director difiere. Él afirma que la violencia es algo intrínseco en el ser humano y que está presente en todos nosotros. A lo largo de la película, la idea de la violencia será cuestionada y, más importante, el papel de la violencia en lo audiovisual. La película inicia con una escena en el metro. Atención, señoras y señores. Hemos tenido un imprevisto y no podemos seguir. A los pasajeros se les indica que deben evacuar el vagón porque se ha presentado un accidente en las vías del tren. A medida que estos evacúan, entre los murmullos se revela que el accidente fue un suicidio. Esta escena es crucial ya que representa una de las ideas centrales alrededor de la violencia. Todos sabemos que la idea del suicidio es algo horrible y deberíamos sentirnos naturalmente rechazo hacia esta. Sin embargo, no es lo que nos muestra la escena, ya que todos los presentes, o bueno, al menos la mayoría, se sienten atraídos hacia la escena. No miren a la vía, indica uno de los operadores del tren, y aún así casi todos los presentes lo hacen. Está claro que el director, Alejandro Amenábar, inicia la película con esta escena porque la atracción hacia la violencia, tanto para Ángela como para el espectador, jugará un papel crucial en el resto de la historia. A pesar de ser de una película de hace 28 años, inicia con algo que hace parte de nuestra cotidianidad desde hace siglos. En el momento que escuchamos gritos y vemos la posibilidad de presenciar un acto violento, nos vemos inevitablemente atraídos hacia este. Si escuchamos de un accidente de tránsito, instintivamente nos volteamos a mirar. Como el autor Omar Rincón menciona en su libro Narrativas Mediáticas, nuestra época se caracteriza por una estética de lo excitable y lo inestable, por una búsqueda de formas en las que asistimos a la pérdida de la integridad, de la globalidad, de la sistematización ordenada a cambio de la inestabilidad, la polidimensionalidad, la mutabilidad, un gusto, una mentalidad de nuestro tiempo por los objetos más dispares, una manera de percibir y representar que excita y desestabiliza el orden del sistema. Así, la marca de nuestra época son los objetos culturales de la excitación. A lo largo de su investigación, Ángela se ve en necesidad de material audiovisual. Su profesor de tesis de ese momento, Figueroa, se ofrece a conseguirle unas cuantas piezas. Sin embargo, al día siguiente Ángela encuentra a su profesor muerto, luego de ver una cinta. Ángela decide robarla y a partir de ahí se desarrolla la historia. Junto a Chema, otro estudiante de cine quien es conocido por poseer películas violentas, se embarcan en una búsqueda por descubrir el origen de la cinta. Al ver la película, se encuentran que es una película snuff, un tipo de cine que se caracteriza por ser grabaciones reales de hechos violentos y sangrientos, desde torturas hasta violaciones y asesinatos. Ángela y Chema se dan cuenta que la víctima de la cinta era una antigua compañera de la facultad que había desaparecido hace un par de años. Chema pronto reconoce que el sumo empleado pertenece a un tipo de cámaras que fue descontinuado hace un par de años y que la facultad además solía poseer un lote de ellas. Pronto se revela que uno de los estudiantes de la carrera cuenta con uno de estos ejemplares. Es ahí donde conocemos a Bosco, quien pasa a ser el principal sospechoso debido a que hacía parte del círculo social de la víctima. Chema, quien lo conocía de antes, tiene un mal presentimiento y cree que él puede ser el autor de las cintas. A partir de ahí, el director empieza a jugar con nuestra percepción de la historia y la culpabilidad de los
involucrados. Todo desde la perspectiva de Ángela, quien se termina sintiendo atraída hacia Bosco. Ella va a su casa convencida de que tal vez, después de todo, él no es culpable. Es aquí cuando Bosco se revela como el autor original de las cintas y el responsable de la muerte de Vanessa, la estudiante desaparecida. Ángela será entonces su siguiente víctima. Me llamo Ángela. Me van a matar. Omar Rincón, en su libro Narrativas Mediáticas, nos habla de las nuevas estéticas que se ven en la actualidad de los productos mediáticos. Él afirma que al menos uno de estos elementos siempre está presente en los productos, y en el caso de Tesis vemos tres: el shock, el exceso y lo monstruoso. Empecemos por el concepto del exceso. Según Rincón, se entiende como el desequilibrio y falta de armonía, o en sus propias palabras, el exceso. Los objetos culturales de nuestra época tienden al límite. La armonía, la mesura y la proporción de Aristóteles parecen haber dado paso a un nuevo tipo de formas que buscan lo excesivo. Las nuevas narrativas se adhieren a esta idea, y Tesis no se queda atrás. Si bien la película no es excesiva, la idea que trata sí lo es, porque la violencia es excesiva por naturaleza, y aún más en las películas o bueno, cintas con las que se topan Ángela y Chema. El cine snuff de Bosco es la máxima expresión del exceso, la violencia desmedida, los gritos descontrolados, el abuso. Sus cintas no solo representaban la muerte de sus víctimas, sino que además recurrían a una cantidad exorbitante de actos de violencia. Te cuento un poco lo que vamos a hacer. Primero te voy a golpear en la cabeza durante un rato. Cuando pierdas el conocimiento, dejo que te recuperes. Luego voy a rajarte en los brazos y en las piernas. Después te mutilo. Pero no sé todavía el qué. Esas cosas las improviso sobre la marcha. Si, por ejemplo, te corto una mano, puedo ponértela sobre la cabeza, como si fuera una diadema. Esas mariconadas dan mucho juego. Puedo hacer que te comas tu propia oreja. Incluso si me lo ocurro, puedo sacarte las tripas sin que te mueras. Acojona, ¿eh? Ángela, mírame. ¿A qué cojona? El shock, por otro lado, está presente en la idea del espectáculo, de la que tanto habla Castro. El nuevo director de tesis de Ángela, cuando menciona que el realizador audiovisual debe estar a merced de lo que el público quiera, en eso consiste el espectáculo. El efecto shock se concibe como un proyectil lanzado contra el espectador, contra cada una de sus certidumbres, sus expectativas de sentido, sus hábitos perceptivos. Omar Rincón, Narrativas Mediáticas. La película constantemente requiere de este efecto para mantener el espectáculo, a través de sus giros de trama a lo largo de esta, especialmente en el tercer acto, cuando la tensión sobre quién es el autor de las cintas está en su punto más alto. Otra forma clásica de usar el efecto shock es a través del uso de la imagen y el sonido. Amenábar no se queda atrás en la ejecución de estos. El director, quien casi siempre compone todas las bandas sonoras de sus películas, entre ellas obras como Los Otros o La lengua de las mariposas, es bastante conocedor de la efectividad que puede llegar a tener el sonido en generar shock. Al final de cuentas, es solo otra herramienta para poder llegar al espectador. Y por último, tenemos lo monstruoso. La continua presencia de lo deforme, lo desagradable o lo aberrante en los ámbitos de la visibilidad cultural es otra marca estética de nuestra época, menciona Rincón. Es entonces la constante presencia de la violencia y la fascinación por parte de Ángela y la audiencia que esto se convierte en lo monstruoso. Sin embargo, no solo se queda ahí. Bosco, el antagonista de la historia, y quien después de muchos trágicos sucesos se revela como el autor de las cintas, es una de las mejores representaciones que tenemos de lo monstruoso en la modernidad. El cine de terror a lo largo de su trayectoria ha tenido muchas formas de representar a sus monstruos, desde criaturas como Frankenstein, la Cosa, los vampiros o los slashers de los setentas. La idea clásica del monstruo parece estar enfocada a aquello que nos resulta ajeno, extraño, incomprensible y por tanto nos causa terror. Pero Bosco no se adhiere a ninguna de esas características. Al contrario, al ser un hombre guapo y atractivo, genera confianza en la audiencia y en Ángela,
quien a pesar de contar con mucha evidencia, sigue dudando de la culpabilidad de este al punto que pone su propia vida en riesgo por la disonancia que esto le genera. Cada palabra que pronuncies vale un centímetro más. Oye, no tiene gracia. No hables. ¿Estás nerviosa? Claro que No no. hables. Por la boca muere el pez. Yo no voy a morir. Yo no voy a morir. 5 centímetros. ¿De qué color son mis ojos? ¿Vas a matarme? Esa gracia te va a costar 20 centímetros. Una palabra más. Y me estrello. Omar Rincón nos dice que el monstruo no es solo el ente que causa espanto. Al término monstruo va unido la idea de olvidar la proporción. Esta idea entraña un exceso de forma en lo mostrado que hace del mostrar un acto subversivo. Lo monstruoso deviene marca del disfrute y del gusto de una época que se evade de lo perfecto. Bosco entonces resulta monstruoso no solo por sus actos, sino porque estos se adhieren a esta idea de olvidar la proporción. No solo nos resulta monstruoso porque los actos que él realiza sean éticamente negativos, sino porque desafía la idea de la proporción al recurrir a la violencia por disfrute y gusto. Aquí es donde parece marcarse la diferencia entre las antiguas representaciones de lo monstruoso y el enfoque más moderno de tesis, donde lo monstruoso podría estar incluso presente en nuestros compañeros de clase. La película finaliza con la presentación del caso en un noticiero. La presentadora menciona que se recomienda discreción a sus espectadores porque las imágenes que van a ver a continuación pueden ser sensibles. Aquí uno se podría preguntar, si realmente son tan sensibles, ¿por qué mostrarlas en televisión nacional? ¿Por qué si la violencia nos resulta tan horrible y la rechazamos tanto, habríamos de volvernos a ver? De nuevo, parece ser que la película entiende nuestra fascinación innata hacia la violencia, porque aunque queramos dejar de verla, siempre nos sentiremos atraídos hacia ella.